Para Marilú Salas Comunicaciones voy a conversar con el señor Mario Alarcón, pianista chileno, quien se encuentra en la ciudad de Puerto Montt, aquí en la capital de la región de los lagos, con motivo de El Arte del Piano, y se presenta esta tarde en el Teatro Diego Rivera. Bienvenido a Puerto Montt y gracias por esta entrevista, Mario. De nada, con mucho gusto. Vamos a conversar sobre su trayectoria, sobre sus inicios. Hay una pregunta muy importante que quiero hacérsela de inmediato. ¿A qué edad surgió este interés por estudiar música, por estudiar piano? Eso es bien difícil de precisar, ¿eh? El interés por el piano es difícil de despertar en un niño, ¿eh? Yo entré, como muchos otros, ¿no?, a instancias de mi madre, ¿no? Había un instrumento en la casa y yo creo que ella se dio cuenta que a mí me intrigaba el instrumento y yo tenía mucho deseo de saber qué significaban las notas, ¿no? Entonces un buen día va y me pregunta si quiero estudiar piano y yo digo ok, y entro a un conservatorio. Entonces uno va al conservatorio igual que como va a la escuela, ¿no? Y se aprende más o menos de la misma manera que uno aprende cualquier materia, ¿ya? Porque los niños son muy dúctiles en ese sentido y la música es un lenguaje. Así que más o menos se aprende en la misma secuencia que se aprende el idioma. Primero se habla, se escucha primero, se habla y luego se aprende a escribir. En la música es más o menos lo mismo, eso es lo ideal que sea así en sus inicios, digo, cuando uno empieza niño. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y yo creo que el primer quiebre que se produce más o menos en la pubertad y luego en la adolescencia, cuando llega uno al fin de la secundaria y tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida, ¿no? Cuando alguien ya supera esos dos quiebres, ¿no es cierto?, yo creo que ya se encuentra en peligro de ser músico, ¿ya? Entonces, en el caso mío no fue una elección, no, en ningún caso, porque culturalmente nosotros estamos programados por la sociedad para hacer cualquier cosa que no sea artista, ¿no es cierto?, porque no es lucrativo, no es productivo desde el punto de vista material. Entonces jamás lo tomé en serio, ¿no? Sin haber reparado en el hecho que la música me había acompañado durante toda mi vida, ¿ya? Toda la vida en el conservatorio, o cantando en un coro, o en las clases de piano, en los conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno se da cuenta lo profundo que caló la música en uno, ya es tarde como para querer dejarlo. Eso fue lo que me pasó a mí. Otros son capaces de dejarlo, otros lo dejan, se dedican a otras actividades, pero siempre vuelven a la música de alguna manera, ¿ya? Y entonces, respondiendo a la pregunta, fue así que me dediqué a la música cuando me di cuenta que no podía dejarla y no podía hacer otra cosa. Usted nació en Concepción. Sí. Toda esta historia tan bonita, cómo empezó a relacionarse con la música y cómo es la compañera de toda su vida, sucedió ahí en Concepción, ¿no? Sí, todo esto pasó en Concepción, sí, hasta que yo tenía más o menos 20 años, ¿no? Sí. Y los estudios universitarios que también tienen que ver con esto, ¿dónde los continuó antes de salir al extranjero? Cuando ya yo veía que iba a estudiar piano ya de manera seria, esperaba ilusamente que la carrera se abriera en la Universidad de Concepción, cosa que nunca sucedió. Esa es la razón por la cual estudié la pedagogía en música primero. Yo me titulé como profesor y una vez que terminé mi estudio, al ver que no pasaba nada con la carrera de piano, bueno, me fui a Santiago. Yeah. Y eso fue un paso importante, una cosa que le dio otro rumbo a mi vida, ¿no? ¿A dónde continuó en Santiago? Bueno, yo estudié primero, vale la pena decirlo, en Concepción con Freddy Varela Turner, toda mi vida prácticamente hasta que tenía 20 y algo. Y enseguida me fui a la Facultad de Artes con Elisa Alsina. Y enseguida, después de haber hecho, creo yo, una bastante buena carrera como estudiante, lo toqué muchísimo, me fui a hacer un posgrado a Alemania, cosa que se prolongó por alrededor de 13 años. Y desde el 2009 que estoy de nuevo en Chile, en la Universidad Católica. Hartos años en Alemania y además que bueno, los profesores que usted menciona, tanto en Concepción como en Santiago, en realidad son los que siempre se recuerdan porque son los que ayudaron a la formación musical, a la formación profesional y bien, pues, y bueno, y en Alemania cuando estudiaba allá, las presentaciones, por ejemplo, ¿qué países recorrió a partir de Alemania? Porque todos estos años, en 2009, no es mucho tiempo que está acá en el país de vuelta, ¿no? Bueno, no falta, ¿no? También el tiempo que fui estudiante y participé en muchos conciertos representativos que se llaman. Entonces, las escuelas superiores, que así se llaman allá, la educación en Alemania y en Europa en general, de musical superior no se realiza en universidades, ¿no?
Eso es en Estados Unidos, pero allá tienen rango de universidad, pero son autónomas. Entonces la escuela me mandó a tocar a varias partes. Dentro de Alemania muchísimas ciudades, Colonia, Hamburgo, Berlín, en el sur también. Estuve en Israel, en Brasil, Portugal, algo más que se me escape, no sé. Y Chile, por supuesto. Claro. ¿Ya? Y este regreso a Chile, ¿cómo retomó el vivir nuevamente aquí ya con todos estos estudios en el extranjero como pianista? ¿Qué es lo que a usted actualmente se dedica y es toda su vida, ¿no? Bueno, yo siempre quise volver. Yo me fui con la que ahora es mi señora, ¿no es cierto? Y esperando hacer un posgrado de 4 semestres en principio. Y bueno, ella luego se enfermó y yo continué mis estudios un poco para esperarla, ¿no es cierto? Y ya sin darnos cuenta llegó la familia, entonces la cosa se empezó a prolongar, luego mejor buscar trabajo, ¿no es cierto? Y ahí me fui enredando y me fui quedando, pero eso fue muy, muy importante, ya las cosas no pasan por casualidad. La docencia empezó a jugar también un rol muy importante en mi vida, empecé a acumular mucha experiencia a distintos niveles. Tuve oportunidad, lo digo con mucho gusto, y no sin orgullo, de hacer clases a todos los niveles prácticamente. Hice nivel superior con gente de postítulo, de maestría, de doctoré y en clases de magíster, muchísimo, casi exclusivamente, más que de pregrado. Pero también hice clases para estudiantes de piano complementario, o sea, compositores o instrumentistas de otras especialidades. También pude hacer en conservatorios, ¿no es cierto?, en escuelas de música, donde la gama es bastante variada de alumnos. Hay clases colectivas, hay clases para principiantes, hay clases para avanzados, hay clases para adultos, ¿no es cierto? Algunas veces se da el caso que padre e hijos van a la misma clase de piano. Es decir, clases grupales, clases individuales, clases para colectivos, cursos de verano. Yo no sé, creo que lo hice absolutamente todo. Y eso me sirvió de mucho para después perderle al miedo todo esto de enseñar en público, porque para poder optar a algún trabajo, ahora igual que en Europa se hace acá en Chile, entonces uno tiene que hacer una clase delante de comisión, ¿no es cierto?, alumnos de distinto nivel, bueno, y por supuesto tocar mucho. Claro. ¿Y la familia ha seguido los pasos? ¿Los hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, en total son 3 y yo creo 2 de ellos son músicos profesionales ya casi. ¿Ah, sí? Uno está en Alemania, ¿no?, el otro está acá en la Católica, pero también está haciendo la carrera y estudia violonchelo. Y el menor, que tiene 15 años, estuvo estudiando violín, pero ahora lo dejó por un tiempo. Pero la música es contagiosa, ¿no? Sí. Por suerte no ha habido un rechazo, digamos, no ha sido demasiada la música, ¿no? Claro. De modo que fue más la motivación que lo pernicioso. Linda experiencia. Mario, ya está usted aquí en la ciudad de Puerto Montt y esta mañana pudo realizar su primer concierto, que fue con los estudiantes, los escolares de la comuna de Puerto Montt, en este gran evento que por segundo año se realiza aquí en la ciudad, que es el arte del piano. ¿Cómo fue esa experiencia con los estudiantes en la mañana? Bueno, para los estudiantes, no sé, yo espero que la hayan pasado bien. Yo por lo menos la pasé bastante bien, encontré muy entretenido. Hubo diálogo, muchas preguntas, muy ingeniosas todas las preguntas, diría yo. No todas de rigor, había unas bien imaginativas, ¿no? ¿Qué pregunta le llamó más la atención? ¿Cuáles? Alguien me preguntó por ahí, una niñita, cómo era posible. Yo después de haber explicado que el oído era una cosa muy importante para un músico, que era lo mismo que para un pintor la vista, ¿no?, la visión. Entonces una levantó su mano y preguntó, bueno, ¿y cómo es esto de que Beethoven, siendo sordo, pudo componer entonces? Claro. Bueno, y ahí nos pudimos explayar un poco acerca del oído, de cómo fue el fenómeno Beethoven, cómo es esto del oído interno, ¿cierto? Cómo perfectamente una persona se puede acordar de los sonidos, ya no necesariamente escuchándolos en el presente, ¿no? Bueno, y así, una serie de preguntas muy espontáneas y realmente muy ingeniosas, sí. ¿Y qué composiciones interpretó para los niños esta mañana? Niños y jóvenes que estaban presentes en el Teatro Diego Rivera. Bueno, hubo una pieza para abrir de César Franck, que es la que abre el programa, que se llama Preludio, Fuga y Variación, que es una transcripción de una obra de órgano de Franck. Luego hubo un fragmento de los estudios sinfónicos de Schumann y luego una pieza de Brahms para cerrar. Y entre medio se produjo el diálogo. Ah, sí.
Buenos compositores, me encantan todos los que nombran. Brahms, sobre todo también dentro del programa que usted realiza. Interesante. ¿Qué opina de estos conciertos, esta jornada del arte del piano aquí en la ciudad de Puerto Montt? Yo creo que tiene una gran ventaja esto. Yo recuerdo cuando era estudiante y había ciclos itinerantes de piano. Recuerdo haber visto 1 o 2 ciclos muy interesantes, ¿no? Que los pianistas maduros en ese momento... estaba Oscar Gacitúa, Elisa Alsina, Edith Fischer, Frida Kohn. Recuerdo haberlos visto varias veces en ciclos, ¿no? En varias ciudades del país. Los ciclos ordenan, hace que el público se programe y sepa que cada semana hay a tal hora un concierto. Y eso es muy bueno porque sin darse cuenta yo siempre agendaba mi hora y decía, bueno, este día hay concierto y voy a ir a escucharlo, ¿no sé? Eso es muy bueno. Ya pueden ser temáticos, pueden no ser temáticos, pero lo importante es que de alguna manera se esquematice para que haya un orden. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Tiene que ser en forma frecuente, de manera que se cree un hábito artístico, cultural de la música en algún lugar. Y las salas tal vez, no importa que no sean tan grandes también, ¿no? Que siempre haya un público que sea el que habitualmente elija o se programe tal como usted lo menciona para ir a un concierto. Creo que eso debería ser en forma más permanente. Pero bueno, nosotros felices porque justamente ya estamos en plena jornada, se comenzó hace unas semanas con estos conciertos y usted está en el programa, así que ha sido un gusto también pues conversar con usted. Esta noche es el concierto de gala, su gran concierto para todo público, para lo cual ya hacemos la invitación, es con entrada liberada en el Teatro Diego Rivera. ¿Y qué vamos a escuchar esta noche, Mario? Bueno, como decía, hablé con una obra de César Franck, ¿no es cierto?, originalmente escrita para órgano, que se llama Preludio, Fuga y Variación. Luego va la Opus 76 de Brahms, que son 8 piezas, caprichos de intermezzi. Y luego de la pausa van los estudios sinfónicos de Schumann, en la versión, no la versión definitiva, que es un poco más compacta, sino que la primera edición que incluye 5 estudios póstumos, que son muy hermosos, ¿no? Ese es el programa total. Para quienes estén con mucho entusiasmo de estudiar música, estudiar piano, o los que ya están iniciándose en el arte del piano, por ejemplo, en el arte de la música en general, porque todos los instrumentos hoy día son realmente un motivo para muchos jóvenes de estudio. Yo he visto a muchos chicos, incluso en las calles, de repente hay violinistas tocando muy bien. ¿Qué les diría usted? ¿Cuál sería su consejo, sugerencia? Bueno, yo les tendría que, de rigor, no podría no advertirles que el camino es difícil. Le decía incluso a los chicos esta mañana que fueron a escuchar el concierto, que en una sociedad como la nuestra, que privilegia la productividad, estudiar arte en general es anómalo. Entonces, porque el arte, dicho en términos pragmáticos, no sirve de nada, no produce. El significado que tiene el arte va mucho más allá de lo material y se puede intuir, pero no se puede palpar. Entonces, como muchas cosas trascendentes en la vida, el arte no sirve para nada. Sin embargo, hay una vocación de por medio, hay una vocación, y la vocación es amor. La fuerza que da ese cariño por lo que uno hace, de alguna manera pone las cosas en orden y va, si realmente el amor es verdadero, va despejando el camino y se van abriendo las puertas y las cosas empiezan a funcionar. Porque la única manera de poder alcanzar la satisfacción y la paz a nivel espiritual es hacer algo que a uno realmente lo gratifica y aquello es lo que uno pueda creer, más allá de si es productivo o no. Claro que sí, pues en realidad, porque el arte en el fondo se va descubriendo porque está muy relacionado como es el ser humano en sí, y ahí va descubriendo qué es lo que quiere hacer en relación a cómo se quiere expresar, a través de qué, de la música o de la pintura, y en este caso de la música. La última pregunta es sobre los compositores. ¿Tiene algunos que son preferidos, que se identifican más con usted, o puede interpretar a todos los compositores que hemos conocido a través de la historia, tanto los clásicos de épocas anteriores y también compositores contemporáneos, por ejemplo, algunos compositores chilenos clásicos también? ¿Qué me puede decir al respecto? Es muy interesante esta respuesta porque realmente para nuestra audiencia también nos gusta que vayan creando, reeducándose también en todos estos temas, ¿no?
Bueno, mis gustos de la música, sobre música, acerca de música, van más allá del piano, ¿no? Me gusta muchísimo la música antigua, me gusta muchísimo la ópera. Y fui conociendo todas esas manifestaciones musicales, digamos, justamente a partir del piano, porque el piano abre puertas. Ahora, como en todo orden de cosas, hay en todos los ámbitos cosas valiosas y cosas que no lo son tanto. También en la música popular me preguntaban hoy día los chicos si yo escuchaba música popular y le dije que sí, poco, pero sí. Aquello que yo considero bueno y que realmente es bueno, de acuerdo a mi punto de vista, también me produce una cierta emoción y me cala hondo. ¿Por qué no? Desde luego que sí. Entonces, ¿cuáles son los compositores? Bueno, a ver, todos los que se conocen como clásicos realmente por algo lo han llegado a hacer. Hay una cierta capacidad de renovación en la música de los grandes maestros que la música que no fue compuesta por los grandes maestros no tiene. Y esa es la razón por la cual va muriendo. Y bueno, eso mismo pasa con la música contemporánea. Música contemporánea para llegar para el cielo en este momento. Pero el tiempo dirá cuáles son los que van quedando, ¿no es cierto? Y cuáles son los se va a ir decantando, ¿no es cierto? Cuáles van a pasar al olvido. Pero compositores chilenos yo he estado tocando, todo el tiempo. Yo me he tocado Orrego Salas, he tocado obras de Andrés Alcalde, y de compositores ya más tradicionales, de Olivier Messiaen, de Giorgi Ligeti. Sí, el asunto es que música linda y buena hay en todos los estilos. Bueno, y con esta linda frase vamos a despedir esta entrevista y esperamos disfrutar muchísimo, mucho éxito nuevamente en este concierto de hoy. Agradecemos mucho que esté aquí en la ciudad de Puerto Montt, Mario. Realmente es un tremendo regalo para la música, para el piano, para todos quienes vamos a estar en este concierto a las 20 horas en el Teatro Diego Rivera, formando parte del arte del piano. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, el gusto ha sido mío. Muchas gracias.